la pantalla de C5N. Noche cargada de información, así que ténganme paciencia, podemos ir desgranándola durante un ratito. Cargada de información, digo, porque pasamos las elecciones. Quedó como un sabor agridulce en todas las fuerzas, porque, bueno, fue una derrota para el oficialismo. Era tal la expectativa que había generado la oposición que terminó, bueno, con caras largas en el búnker, con reproches cruzados que llegaron hasta hoy, hace un ratito nada más. Ahora los vas a escuchar directamente de su boca. Y un Frente de Todos que habla de remontada, que, bueno, piensa en cómo navegar estos 2 años que vienen a partir de un resultado, ¿cómo decir?, más decoroso que el que había tenido en las PASO, que había sido un cachetazo monumental. Lo que persistió en esta elección es la advertencia para todas las fuerzas. Una advertencia que el electorado le hizo a través de una participación muy baja en las urnas. Había sido la menor desde la vuelta de la democracia. En las PASO, 66% del padrón, hubo 2 millones y pico de votos más ahora en las generales, pero la participación del 71% del padrón es la segunda más baja desde la vuelta de la democracia. O sea, solamente fue superada hacia abajo por la situación que se vivió en las PASO, donde, bueno, parecía que era un efecto de la pandemia, que la gente no quería mezclarse. Ahora ya están llenos los estadios, los boliches, los bares, y sin embargo la participación volvió a ser muy baja. Esa bronca que se había notado en las PASO sigue expresándose, saliendo de abajo de las baldosas. No solamente se ve en la abstención, se ve también en la fuga de votos de las 2 principales fuerzas políticas. Dice que merece felicitaciones Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, los referentes de la oposición, pero la verdad han sacado 42%, que es, bueno, 2% más de lo que habían sacado en las definitivas de 2019, cuando perdieron la elección en primera vuelta, la presidencial. El oficialismo, bueno, tiene una sangría de millones de votos que explica por qué cae por debajo de 1/3 de las preferencias a nivel nacional. El peronismo unido, algo que no le había pasado nunca. Ahora, ¿por qué esta sensación de remontada que consigue instalar con éxito? Por cómo se comportó la oposición al procesar esto que pasó en estos últimos 2 meses. Ahora viene lo definitorio para tu bolsillo y para el mío. Lo que había pasado con Sordina durante los 2 meses de campaña y los anteriores, la campaña del mes previo a las PASO, que tampoco se había tocado este tema, es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ya la semana pasada, yo hablando con fuentes oficiales que son partícipes de esta negociación, lo que me decían es, la estrategia fondo friendly empieza a hacer agua. Esta entente, esta alianza, la de Martín Guzmán con Cristalina Georgieva, se vio debilitada de los 2 lados del mostrador. Guzmán, crecientemente cuestionado acá por los efectos del ajuste que aplicó durante la primera mitad del año. Georgieva, en el Fondo Monetario, cuestionada por el ala dura y prácticamente corrida de la negociación política desde la denuncia que tuvo por su paso en el Banco Mundial y el supuesto favoritismo con China en un ranking de clima de negocios. Bueno, ya la semana pasada a mí me habían dicho, estamos negociando directamente con Lipton. ¿Quién es Lipton? David, el antiguo representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, que ahora asesora ni más ni menos que a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. ¿Qué es lo que dice Lipton en esta negociación? Bueno, lo que ustedes estaban pidiendo no lo podemos conceder. La rebaja de los sobrecargos, de las sobretasas de interés que Guzmán logró colar en una carta del G20 como reclamo multilateral, aunque en realidad no es que hayan acompañado el reclamo, sino que dijeron tenemos que estudiarlo, instamos a los países a evaluarlo. Bueno, eso no lo podemos dar. Más plazo para pagar la deuda monumental que tomó Mauricio Macri tampoco les podemos dar. Claro, saldado eso, negativamente,
lo que apareció es la discusión sobre el ajuste, que es lo que siempre pide el Fondo Monetario a los países que le deben mucho dinero. Nunca nadie le debió tanto dinero como Argentina ahora. Ustedes lo saben porque lo venimos repitiendo semana a semana, pero la letra chica de un acuerdo de facilidades extendidas como el que ahora propone el Fondo Monetario de la Argentina a 10 años con 4,5 de gracia, luego con un repago de todo ese capital junto, es una exigencia de ajuste muy fuerte. Una exigencia como la que se le hizo a Grecia, que terminó teniendo la recesión, la destrucción económica más importante que haya tenido un país en tiempos de paz en la historia del capitalismo moderno. Claro, ese ajuste es un ajuste que acá está parcialmente hecho este año, pero que si acordáramos con el Fondo Monetario en los términos que ellos proponen, habría que seguir haciendo. Y es un ajuste que duele, no es cualquier cosa. Fíjense en esta placa cómo viene la recaudación y el gasto del Estado en lo que va de este año. La raya roja es el gasto, es la evolución del gasto en términos reales respecto del año anterior, y la raya azul es cómo están evolucionando los ingresos del Estado en términos reales, o sea, descontada la inflación, mes a mes contra el año pasado. Fíjense ustedes que la recaudación crece muy por encima de la inflación, por algo que suele ocurrir cuando la inflación se acelera mucho. Cuando la inflación es más del 50%, la recaudación toma impulso por el consumo, pero toma impulso también por la propia inflación. Esto es algo que descubrieron, bueno, un economista argentino, acaso el más célebre, el más renombrado, que es Julio H.G. Olivera. El famoso efecto Olivera-Tanzi hablaba de cómo los estados cobran doble durante los periodos de muy alta inflación. Por debajo, la línea de los gastos está en muchos meses, sobre todo meses de la primera mitad de este año, en terrenos fuertemente negativos. Y ahí es donde estalló el conflicto entre las distintas facciones del Frente de Todos. ¿Se puede ajustar mientras hay un 40% de pobres? ¿Es legítimo? ¿Es moral? ¿Es acaso eso lo que prometió el Frente de Todos? Bueno, ahora, sobre el final del año, ustedes ven, la evolución de los gastos fue por encima y en octubre se aceleró, obviamente, con la campaña, 10% por arriba de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que hay en juego? ¿Dónde quiere más ajuste el Fondo Monetario? En la obra pública. Lo que hay para discutir el año que viene es la obra pública. Mira, esto es la obra pública como porcentaje del PBI en los últimos 15 años. Es lo que mide la Oficina del Presupuesto del Congreso. Fíjate, durante todo el segundo y el tercer kirchnerismo, en términos de Matías Culfas, fíjate cómo se mantuvo entre el 2 y el 3%, con un pico en ese 2014 del 4,2% del producto. Un montón de obra pública ejecutada en los últimos 2 años del gobierno. Keynesianismo kicillofiano era aquel. Luego cae muy fuertemente la obra pública. Los niveles de ejecución de obra pública en los 2 últimos años de Macri son realmente inéditos por lo bajos. Es muy curioso, bueno, efecto del blindaje mediático, de la nube de amabilidad que rodea cada una de las palabras de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que Guillermo Dietrich se pueda jactar de haber hecho mucha obra. Los números dicen lo contrario de manera tajante, y lo dice la Oficina de Presupuesto del Congreso. Bueno, eso el año pasado se mantuvo recontraplanchado. Este año repuntó fuerte. Gabriel Catopodis llegó a superar de vuelta el 2% del PBI. Y en el presupuesto 2022 dice que va a haber un 2,4%. En realidad, esto incluye toda la obra pública que financia el Estado. Lo que ejecuta directamente el Gobierno Nacional, la Administración Central, viene en términos reales abajo de este año, lo presupuestado para el año que viene. Esto es algo que ya está generando cortocircuitos entre Guzmán y otros miembros del gabinete que dicen, viejo, tenemos que sostener la actividad. Claro, el Fondo Monetario, al que no votaste ni vos, ni yo, ni
ninguno de los que votó, ni siquiera los que votaron a la ultraderecha, que creció aquí en el área metropolitana, en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, el Fondo Monetario tiene poder de veto frente a estos números. Y lo que lleva adelante es un verdadero cepo político, una restricción que Nicolás Dujovne, que volvió para estar en el búnker de los festejos a medias, de esos festejos a caras largas que se vieron el domingo en Costa Salguero, Nicolás Dujovne le dijo a varios allegados suyos que estaban ahí, dirigentes también de Juntos por el Cambio, escuchá esto pues, mundial. Lo mejor que hicimos fue dejar al Fondo Monetario. Para que gobiernen bien es la mejor garantía. Claro, Dujovne piensa eso. Yo he tenido la ocasión de entrevistarlo, de hablar con él. Dujovne, cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario, planteó metas todavía más duras de ajuste que las que proponían los técnicos de Washington. Y claro, ¿cómo no va a decir que lo mejor que hicieron fue dejarnos al FMI si el FMI condiciona ahora la política económica de un modo letal, sin nadie que le empate? Hoy lo admitió en una entrevista que le hice por la tarde en la radio Rogelio Frigerio. Le preguntamos si arreglar con el fondo a un eventual gobierno de Juntos por el Cambio o a un gobierno que a él le simpatizara sería algo fácil, como dijo Macri. Él dijo, en 5 minutos lo arreglo. ¿Qué dijo su ex ministro del Interior? Escúchalo. No es fácil acordar con el fondo. Me parece que requiere un poco más de 5 minutos. No es fácil, dice Frigerio. Y vaya si no lo es. ¿Qué es lo que anunció el presidente apenas se conocieron los primeros resultados de las urnas? En un video que ustedes habrán visto, que salió no en cadena nacional, pero que se vio en absolutamente todos los canales, anunció que va a enviar un proyecto de plan económico plurianual que incluya lo que se negocie con el Fondo Monetario en 2 semanas y media, en la primera semana de diciembre, al Congreso de la Nación. Dijo el presidente que esto tenía el aval de todas las patas del Frente de Todos. Yo tuve ocasión de hablar con exponentes de primerísima línea de todas las patas de la mesa del Frente de Todos. Y el acuerdo que hay es solamente ese, mandar al Congreso el proyecto. No hay acuerdo en torno a firmar una refinanciación con el Fondo Monetario en los términos que están propuestos ahora. No hay acuerdo en la estrategia política a seguir en la discusión con el Fondo Monetario. Simplemente hay acuerdo en mandarlo al Congreso. Lo que va a presentar Martín Guzmán al Congreso es un plan que el Fondo ya rechazó en las negociaciones que hubo en Roma, donde Georgieva le mostró su peor cara. Le dijo, hablen con Lipton. Acá no hay mucho más que yo pueda mover, que yo pueda decidir. El Congreso, según lo que me dicen las fuentes que pude consultar el oficialismo, va a modificar lo que proponga Martín Guzmán. Pero no la oposición en el Congreso. El oficialismo también se reserva el derecho de modificar lo que mande Martín Guzmán. ¿Y ahí qué se propone el oficialismo? Cosas diferentes. ¿Qué dice el kirchnerismo? ¿Qué dice Máximo Kirchner, por ejemplo? Axel Kicillof. Que Juntos por el Cambio va a tener que mostrar sus cartas, decir qué quiere de ese plan económico. Y si quieren un ajuste en línea con el que pide el Fondo Monetario, que lo expliciten, que lo digan. Porque lo que está en juego es eso. Claro, recibió la Casa Rosada, la semana pasada, una encuesta cualitativa que le indica que 1/3 de la población cree que la deuda con el Fondo Monetario la tomó este gobierno. Así de desorientado llegó el electorado a las urnas el domingo. Así desorientado por un dispositivo de poder que, bueno, quiere que Macri vuelva a la Casa Rosada. Macri o una expresión diluida de lo que fue, pero él quiere ser él, quiere su segundo tiempo.
Lo que busca en todo caso esa pata del oficialismo es que se socialice la discusión, algo que ellos mismos se negaron a hacer en la campaña porque no abrieron esto al debate de la campaña, decir, bueno, si la gente vota de tal manera, hacemos esto con el fondo, y si vota de otra manera, hacemos lo contrario. ¿Qué dice el albertismo? ¿Qué dice Miguel Pese? ¿Qué dice Matías Culfas? Que hace falta un acuerdo, que dice Martín Guzmán también, obviamente, que dijo el presidente, en palabras casi textuales de Martín Guzmán, que hace falta un acuerdo, que hay que firmarlo y que eso le va a dar certidumbre a un mercado financiero que hoy, por ejemplo, vio el dólar financiero llegar el bolsa a 200 pesos, un salto de 10 pesos, hasta ahora venía siendo controlado por el Banco Central. Ahora, esta ala también dice que el sendero de ajuste que propone el fondo es intolerable. ¿Por qué? Y bueno, porque el ajuste que propone es muy severo. Mirá, hay una placa más que tenemos que es la del ajuste social. Fíjate las partidas sociales en los primeros 3 trimestres de este año, cómo evolucionaron. Porque acá también se ve muy nítidamente por qué el gobierno perdió las elecciones. Fíjate, en el primer trimestre las prestaciones sociales en total, en términos reales, cayeron 8,4%. Esto es dato también de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Asignaciones familiares cayeron a un ritmo del 10%. Esto estoy hablando contra la inflación, o sea, aumentaron en pesos, pero perdieron contra la inflación. 18,1% las jubilaciones y pensiones, que se desengancharon de la inflación, entonces quedaron muy por detrás. 15,5% los programas sociales y solamente por encima las pensiones no contributivas. En el segundo trimestre, todo para abajo, mucho más fuerte, 21,5%. Un ajuste demoledor para el bolsillo de los que están ahí al filo de caer en la pobreza. Y en el tercer trimestre, ahí tenés la barra del total, una caída también del orden del 10%. Es la caída de las prestaciones sociales en total, ¿eh? Ahí se pifió el desglosado, pero bueno, el efecto es el mismo. Ahí se ve muy nítido lo que pasó. Ahora, el Fondo Monetario, después de este anuncio del gobierno, pidió hoy un plan económico con consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias y con consenso también entre las fuerzas vivas, los gremios, los empresarios. En un ratito vamos a hablar con Antonio Aracre, que es uno de los 4 CEOs de multinacionales que estuvo la semana pasada con Alberto Fernández y con Martín Guzmán en la Quinta de Olivos. Hace exactamente una semana. Ahí lo tenés a Antonio Aracre para que nos cuente en un ratito qué le dijo el presidente. Es el CEO de Syngenta. Estuvo también la CEO de Unilever, estuvo el CEO de Toyota, estuvo el CEO de Accenture, empresas de muchísimo peso con miles de empleados en la Argentina. El presidente a ellos le dijo, va a haber sí o sí acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora les voy a preguntar en qué términos, le voy a preguntar a él. Ahora, el consenso que propone el Fondo Monetario es un consenso en torno a lo que ellos dicen que hay que hacer. Entonces el consenso se torna una ilusión doble, una ilusión por partida doble. Por un lado, es un consenso que viene impuesto, que no habla de una síntesis de 2 posiciones. Por otro lado, es un consenso que la oposición misma niega. Porque cuando adelantó el presidente que iba a llamar a la oposición a un consenso y a un diálogo, la oposición dijo, no tenemos nada que dialogar. Y no fue solo Patricia Bullrich, no fue solo Mauricio Macri, no fue solo Elisa Carrió, fue Horacio Rodríguez Larreta, fue María Eugenia Vidal. Los que supuestamente venían con el diálogo y el consenso, resulta que quedaron en una ilusión, dejaron ese diálogo y ese consenso en una ilusión. Y dice algo más Macri cuando niega el diálogo y cuando niega el consenso. Dice, yo no debía haber dialogado tanto. Tendría que haber hecho todo más de golpe, más de shock, más de una. Y claro, hay muchos oficialistas se preguntan, ¿cómo puede ser que no nos hayan votado a nosotros? ¿Cómo puede ser que si Macri, que niega el diálogo, que niega el consenso,
y que además hizo campaña diciendo hay que eliminar las indemnizaciones por despido, por ejemplo, ¿cómo puede ser que la gente lo vote? Bueno, hay muchas explicaciones. Hay muchas explicaciones. Una es la de cómo cayeron los ingresos populares en estos últimos 4 años. Si vos lo mirás en el largo plazo, realmente te das cuenta qué es lo que pasó. Porque fíjate vos, acá tenés desde el año 90, anda con el del consenso, Rodo, por favor. Desde el año 90 tenés el techo de la participación en el PBI allá en el 40%. Esta es la participación de los salarios en el PBI. Fíjate cómo a principios de la convertibilidad cae brutalmente esa participación del 45 al 35, del 45 al 35, después se recupera ahí en la convertibilidad, más que nada por el atraso cambiario, había caídos y había sobrevivientes, pero nunca supera el 40%. Se desploma brutalmente al 31 en el 2002, en la crisis más terminal que sufrimos hasta ahora, y se recupera largo y tendido de ese 31 al 45% entre 2002 y 2010. Después de la caída que se produce ahí, crisis mundial mediante, se estaciona el peso de los salarios en el ingreso arriba del 50-50 durante 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Se desploma con Macri. Pero fíjate vos lo que pasa entre 2017 y 2021. Cae del 52 al 40%. Esta caída en tan poco tiempo no la había tenido a principios de los años 90. Entonces la experiencia vital de alguien que vive de un sueldo en estos años es peor que la de la hiperinflación y el inicio de la convertibilidad. Así de grave es lo que se ve. Así de fuerte es el caldo de cultivo de la bronca. Y yo te decía, la oposición hizo campaña diciendo vamos a eliminar la indemnización por despido. Ergo, vamos a bajar más los salarios. Y el oficialismo dice, ¿qué? Encima los votan. ¿Pero cómo? ¿No quieren su indemnización? Mirando a los trabajadores, lo dicen, se lo preguntan. Sí, claro que los trabajadores quieren indemnización. El problema es que ya no la tienen. El empleo informal no logra perforar el tercio y no lo logró perforar durante todo el kirchnerismo, a pesar de que bajó, sobre todo en un principio, desde aquel pico de la crisis del 50%. Pero fíjate cómo se mantuvo ahí, no pudo perforarlo y en el medio empezó el problema para crear empleo. Cuando vos ves la torta del empleo de la población activa hoy en la Argentina, lo que ves es esto. Los que tienen indemnización si los despiden, tienen paritarias, tienen aumentos, son 6 millones de asalariados formales privados. 6 millones y piquito. También son 3.800.000 empleados públicos, que en realidad no todos, porque muchos son resolución 45, contratos a plazo, monotributistas. Pero hay más informales que formales privados. Hay casi la misma cantidad de monotributistas y empleadas domésticas que de empleados públicos. Claro, esos 6 millones de empleados con recibo de sueldo, con sindicato, con obra social, con paritaria, con indemnización, son los mismos que había en 1975, hace 45 años. Y ahora hay el doble de población. Entonces no le habla solamente al empresario pyme que quiere tener empleados descartables y pagarles chaucha y palito, el candidato del macrismo que dice eliminemos la indemnización. No le habla solamente a los CEOs de las multinacionales, le habla también a los que dicen, che, yo no la veo esa, a mí me da igual. Y ahí aparece la pregunta, ¿qué va a festejar la CGT mañana? ¿Qué va a festejar la CGT mañana? ¿Va a festejar el triunfo, como dijo Alberto Fernández? ¿Va a festejar el peor declive del salario real que se haya registrado en democracia ante su pasiva mirada? ¿Va a festejar estos niveles de informalidad? ¿O va a regodearse en ese
en esa pequeña clientela que mantiene y que, por suerte, tiene los beneficios de un sindicalismo que lo defienda, pero que es cada vez más minoritario. Es una pregunta para hacerse. Porque ahora, aunque perdió las elecciones, el oficialismo tiene una chance, una última chance quizás, de huir hacia adelante, el único lugar hacia el que puede salir el oficialismo. ¿Por qué puede salir hacia adelante? Bueno, porque tiene la chance de que la oposición, que hasta ahora dio muestras de aglutinarse en los momentos clave, se balcanice y llegue a 2023 rota. Hasta ahora no se miró esa interna por la protección que tienen y por que era, bueno, más grave la interna que había del lado oficialista, porque son los que están gobernando. Pero el tono de los reproches cruzados que se escucharon ayer y hoy entre los dirigentes de la oposición es durísimo. En esta misma entrevista que le hice esta tarde, Rogelio Frigerio, de vuelta, ex ministro del Interior de Macri, un hombre que acaba de sacar el 52%, más creo, en Entre Ríos como cabeza de lista, dijo esto. Yo creo que fue un error. Yo creo que, a mi juicio, hablar de cosas como la presidencia de la Cámara y los diputados que íbamos a tener, el interior, en el campo se dice que no hay que contar los terneros antes de la aparición. Fue un error hablar de presidir la Cámara, le reprochó Rogelio Frigerio a María Eugenia Vidal. Claro, para generar esa balcanización opositora y para tomar bríos como para conseguir la reelección, no ya de Alberto Fernández, sino de la fuerza del Frente de Todos, del peronismo, en 2023, lo que tiene que hacer es retomar la iniciativa y saldar las cuentas pendientes internas, que no son solo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Hoy estuve recorriendo varios ministerios y había varios que disfrutaban el traspié electoral que sufrió Juan Mansur en su provincia. El jefe de gabinete tuvo 11 puntos menos que en las PASO. Había ganado por 13, terminó ganando por 2, raspando. Hoy me decía un ministro, la verdad que en estos 2 meses vino, nos dijo a nosotros cómo se hacían las cosas. Yo nunca lo vi con un papel sobre el escritorio. Y al final terminó yéndose a su provincia prácticamente con una derrota, con una fuga de votos muy, muy, muy importante. Pero Mansur es uno de los que dice hay que acordar como sea con el Fondo Monetario. Otro es Sergio Massa, que lo hace desde otra posición. Sergio Massa dice, yo puedo torcer políticamente parte de lo que propone Estados Unidos. ¿Por qué? Por su llegada privilegiada a distintos resortes del poder en Washington. Dice Massa, hasta ahora hablaron los técnicos. Claro, Massa está muy mal con Guzmán también. De vuelta, no es solo Alberto Cristina. Hasta ahora hablaron los técnicos, dice Massa, con desdén respecto del ministro de Economía. Ahora vamos a hablar los políticos. Por eso Massa también quiere que vaya al Congreso la discusión, porque sabe que ahí va a tener un protagonismo político central. Y coincide con Alberto Fernández, con Martín Guzmán, con Máximo Kirchner, con Cristina Kirchner, con Guado de Pedro, con Axel Kicillof, en que ahí tiene que desenvolverse la discusión. Hay una peligrosa resignación en casi todos los sectores, salvo el kirchnerismo, a que el acuerdo tiene que ser en los términos en los que establece la legislación, el andamiaje legal del fondo. Desde el momento en el que el Fondo Monetario pisoteó su propio estatuto, sus propios convenios, para darle a Macri un préstamo que estaba en violación de todas esas normas, no hay nada escrito sobre piedra. Entonces aparece la posibilidad de, por ejemplo, atrasos, de entrar en atrasos, de renegociar a partir de ahí, a partir de marzo, de hacer un pago parcial, por ejemplo, y que este pago parcial sea el que corresponde a lo que le debieron dar a Argentina, o sea, su cuota, no al triple de su cuota como terminó obteniendo Macri, y decir, bueno, el resto fue ilegal, muy flojo de papeles, discutámoslo de acá en adelante. Hay quienes le dicen esto al presidente como alternativas. En su momento,
Guado de Pedro, por consejo de Máximo Kirchner, le dijo a Trevor Aleine y a Julie Kozak, te podemos pagar 1.000 palos por año. 1.000 palos por año. ¿Cuánto da eso? 44 años de extensión de los plazos. Claro, agarraron su valijita, se fueron a vuelta a Guzmán. Guzmán protestó porque le estaban empiojando la negociación. Ahora, ¿no hay superávit comercial en la Argentina? ¿No hay una soja a un precio récord y exportaciones que están volando? ¿No hay acaso un ritmo de importaciones menor que también garantiza la afluencia de dólares? ¿No hay una posibilidad de coordinar con Egipto, con Turquía, con Ucrania, con los otros países que le deben al Fondo Monetario? Una posición común, por lo menos. No digo mucho más que eso. Bueno, hasta ahora hablaron los técnicos. Hasta ahora al gobierno no le fue bien en su gestión. Si sigue todo como hasta ahora, el Frente de Todos pierde las elecciones de 2023. Quizás sea la hora de un poco de imaginación política. Todos sabemos.